día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos en la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica, pasando al punto 15. La primera parte del credo es la profesión de la fe. La segunda parte, los sacramentos de la fe. Dice así, punto 15. La segunda parte del Catecismo expone cómo la salvación de Dios, realizada una vez por todas por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, se hace presente en las acciones sagradas de la liturgia de la Iglesia. Esta es la primera sección. Particularmente en los 7 sacramentos. Esta es la segunda sección. O sea que en la segunda parte del catecismo, cuando se hable de los sacramentos de la fe, se va a dividir en 2 secciones. En la primera, antes de ponerse a hablar uno por uno de los 7 sacramentos, bautismo, confirmación, Eucaristía, etcétera, antes de ponerse, primeramente se hace una explicación de cómo ese evangelio, el evangelio de Jesucristo, lo recibimos a través de las acciones sagradas de la liturgia. Hoy en día existe un riesgo, un riesgo que yo creo que ya lo percibimos, más o menos, es decir, bueno, yo creo en el evangelio, creo en el evangelio, pero bueno, eso luego ya, eso de que haya que recibir los sacramentos, eso de que tal, bueno, eso ya es otra cosa. Yo creo pues en ese espíritu del Evangelio, como si esa vida que Cristo nos ofrece en el Evangelio, como si ese mensaje de salvación no estuviese después actualizado, no estuviese después concretado, no se hiciese presente en las acciones sagradas de la liturgia. Esto yo creo que, no sé si los oyentes que me escuchan se estarán de acuerdo con esta percepción que tengo yo, pero yo sí he notado esto en más de una ocasión, hablando con ciertos ambientes secularizados, pues recurrir fácilmente a la palabra, sí, evangelio sí, en el evangelio, pues bueno, luego además uno cuando rasca un poco, dice, sí, bueno, tú me invocas mucho el evangelio, pero luego si vamos ya a pasajes concretos, pues fácilmente me dices, no, pero esto no es histórico, no, esto es un género literario, esto no sé qué, bueno, vamos a ver, porque invocamos el evangelio y luego lo vamos expurgando y lo vamos vaciando de contenido. Entonces vamos a ver, es que no se puede desconectar el evangelio de la liturgia. No, es más, la tradición de la Iglesia ha entregado y ha conservado la palabra de Dios a través de la liturgia, a través de los sacramentos. Cuando uno celebra la Eucaristía, está reviviendo la palabra de Dios en ella. Este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, como hizo Jesús en la última cena. Cuando uno reza el Gloria en la Eucaristía, está reviviendo pues el coro de los ángeles que allá en Belén aclamó el nacimiento del Señor. Cuando nosotros nos preparamos para la Eucaristía y decimos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, recordamos cómo Juan Bautista reconoció a Jesucristo allí en aquel lugar en el río Jordán, etcétera, etcétera. O sea, es decir, la Eucaristía no es una cosa distinta del Evangelio, sino que es una acción sagrada que hace presente el acontecimiento narrado en el Evangelio de la muerte y resurrección de Jesús. O sea, claro que existe un riesgo de ritualismo, de mero sacramento desligado del Evangelio, pero ojo, también existe el riesgo contrario, el de un Evangelio leído fuera de la tradición de la Iglesia y fuera del contexto de la liturgia en el que ha sido transmitido, que sería, para entendernos, si me permitís un poco, una lectura según la tradición protestante y no según la tradición católica. Bueno, de esto hablaremos detenidamente, pero esto es que es muy importante esto que estamos diciendo. Por eso, este punto 15 nos dice cómo, en primer lugar, la liturgia es una acción sagrada en la que se expone, se celebra en ella la salvación de Dios. En el Evangelio se narra, pero en los sacramentos se celebra, se actualiza, se hace presente. Claro, o sea, es que fijaros qué tipo de conexión, ¿no? El Evangelio es una narración,
Pero es que la celebración de los sacramentos es una actualización, es hacer la vida, es traerla, traerla aquí, traer a Cristo aquí. El otro día estuve hablando con una persona con la que pues tuve la gracia de poder tener un poco, una conversación un poco de corazón a corazón, y me decía, yo creo en Jesús de Nazaret, ¿m? Pero no creo en Jesucristo, tal y como vosotros predicáis en la Iglesia, porque me decía, porque Jesús de Nazaret, pues es el hombre histórico, y Jesucristo, pues ya son las construcciones de la Iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces yo le dije, mira, estás muy equivocado, ¿eh? No hay dos sujetos, es uno solo. Jesús de Nazaret es Jesucristo y Jesucristo es Jesús de Nazaret. Qué equivocación tan grande es más, la vida de la Iglesia consistió en que a ese Jesús de Nazaret le llegó a reconocer como tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el que tenías que venir. Decir ahora que lo importante es Jesús de Nazaret y no Jesucristo es como volver a los tiempos anteriores a la confesión, a esa confesión que Cristo le pidió que hiciese a los apóstoles. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Claro, si alguno le hubiese respondido, tú eres Jesús de Nazaret, hombre, majo, qué listo eres, ¿no? Y tú eres Pedro, ¿no? Y tú eres Juan, ya lo sabíamos. O sea, que la pregunta de, ¿y tú quién dices que soy yo? Obviamente no era para responder Jesús de Nazaret, que eso ya lo sabíamos. Y tú eres Mateo, que ya te vi en aquella mesa de impuestos y te dije que me siguieses, pero no me refiero yo a eso. ¿Y tú quién dices que soy yo? Entonces, claro, es cuando por el don de la fe somos capaces de decir, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que tenías que venir, ¿no? Luego, es un error en decir que aquí lo importante es Jesús de Nazaret, ¿eh? y no la confesión de que es Jesucristo. Porque parecería que entonces que hemos vuelto a los tiempos antes de Pentecostés, hemos vuelto antes de, claro, pues antes de la confesión de fe que hicieron los apóstoles, hemos retrocedido en vez de avanzado. La Iglesia ha reconocido por el don del Espíritu Santo que Cristo, que Jesús de Nazaret es el enviado del Padre. El Cristo. Por eso hay una diferencia sustancial entre decir, bueno, diferencia, ¿no? Hay un avance entre decir Jesús de Nazaret y decir Jesucristo. Y es que Jesucristo es el Jesús de Nazaret actual, el que está glorificado a la derecha del Padre. El que ya está en gloria, reconocido, el que vendrá en gloria. Mientras que si nos limitamos, ¿no?, a decir yo creo en Jesús de Nazaret, pero no creo en Jesucristo, ojo, entonces parece que es una historia del pasado, un personaje que vivió entonces. Pero lo importante no es que vivió entonces, lo importante es que sigue viviendo ahora y que está glorificado a la derecha del Padre y que desde allí es Rey del universo y Señor de nuestra vida. Y con Él yo tengo una relación personal. Si Jesús de Nazaret no fuese Jesucristo, bueno, pues no viviría ahora, no estaría resucitado y glorificado. Y entonces yo con él no tendría ninguna relación personal. Sería un personaje del pasado. Bueno, por esto hay y tiene que haber, ¿no?, una relación tan estrecha entre evangelio y liturgia. Porque en la liturgia, en concreto, por ejemplo, en la Eucaristía, que es el sacramento madre, ¿no?, sacramento de los sacramentos, pues es que Cristo está. No solo es que se cuenta lo que dijo, es que está presente. Estamos con Él, ¿no? Bueno, este pequeño discurso lo he hecho para que respondamos a esa tendencia tan marcada que existe a disociar evangelio con sacramentos, ¿no? Mire ustedes, los sacramentos lo que hacen son unas acciones sagradas en las que Cristo, ya explicaremos esto, en las que Cristo mismo, desde el cielo, hace presente su vida entre nosotros. Él es el sacerdote, el liturgo, porque cuando la Iglesia celebra un sacramento, Cristo mismo está presidiendo esa celebración. El Cristo glorioso. Nuestra liturgia se une
a la del cielo para hacer aquí presente el misterio del Señor. Bueno, y por último, termina diciendo en la segunda sección que luego ya después de haber explicado esto, que es la liturgia, bueno, pues ahora ya se van explicando uno por uno los 7 sacramentos, ¿no? Y tendremos pues una ocasión muy buena pues de hablar y hacer catequesis sobre los sacramentos, sobre lo que es el bautismo, las condiciones en las que la Iglesia lo administra, la confirmación, la unción de enfermos. Creo que será una ocasión muy importante de ir explicando uno por uno toda la tradición, los contenidos de fe. Es un tesoro muy grande el que podemos tener en esta explicación. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.